¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje para ustedes, chicos del segundo año de secundaria del Colegio GEUNI en Cañete. El día de hoy, 25 de noviembre del año 2020, vamos a hacer un recuento, un repaso de lo que es el predicado, ¿no es cierto? Considerando además que ustedes ya saben lo que es el predicado y sabiendo que conocen las clases del predicado y cómo se reconoce además el objeto directo e indirecto. Por si acaso, si no te acuerdas, ¿no es cierto? Por acá te voy a dar algunos tips para que tú sepas, ¿no es cierto?, en qué consiste esto, ¿no? El predicado es el elemento de la oración que fija la acción del sujeto. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que dentro de una oración vamos a encontrar sujeto y vamos a encontrar predicado. Pero el predicado es el elemento que dice algo del sujeto, ¿no es cierto? Que menciona una acción, que menciona un lugar, que menciona un acontecimiento, etcétera, etcétera. También es importante recordar que existen dos tipos de predicados, ¿no? Se clasifican en dos tipos de predicados: el predicado nominal y el predicado verbal. Al predicado nominal, ¿saben cómo se le conoce también? Se le conoce como atributo, ¿correcto? Y el predicado verbal, ¿sabes cómo se le conoce? Se le conoce como predicativo, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal? Es que en el predicado nominal se da una cualidad del sujeto, ¿correcto? Y en el predicado verbal lo que se propone es una situación, ¿no es cierto? Una acción, o se propone de alguna u otra manera un espacio o un lugar donde se desarrolla esa acción. ¿Ya? Eso es importante. Y también otra cosa que es importante en el predicado son sus elementos. Recuerda que el predicado siempre tiene un núcleo y ese núcleo será un verbo. Hay que recordar que hay elementos que acompañan al predicado como el objeto directo, el objeto indirecto y finalmente los circunstanciales, ¿no? Que varían según la forma o la estructura o la expresión a la cual hacen referencia. Entonces, de acuerdo a ello, me parece, ¿no es cierto?, que tú, mientras desarrollemos algunos ejercicios de lo que se nos están dando acá, vamos a poder, en definitiva, ¿no es cierto?, recordar estos elementos, ¿no? Me piden en la primera pregunta, que son 5, y esa sí la voy a hacer completa, ¿no? Me piden que subraye el predicado y que los clasifique. Ahora, cuando me piden que clasifique los predicados, me están pidiendo que los clasifique si son nominales o si son verbales. Si son nominales, debemos remarcar que se da una cualidad del sujeto. Y si son verbales, se da una acción o un suceso o una situación. Entonces, ¿no es cierto?, la primera pregunta, mejor dicho, la primera oración dice: mis sobrinas son muy simpáticas, ¿no es cierto? Entonces yo, para reconocer, digo, digamos, ¿qué se dice sobre mis sobrinas? Que son muy simpáticas, ¿no? Entonces por acá es importante recordar que mis sobrinas sería el sujeto y son muy simpáticas sería el predicado. Sujeto y predicado, ¿correcto? Ahora, de acuerdo a ello, ¿no es cierto?, yo tengo que clasificar entonces acá y tengo que decir, ¿no es cierto?, se está dando una cualidad de mis sobrinas, claro, son muy simpáticas. Si se está proyectando una cualidad, entonces el tipo de verbo, ¿no es cierto?, va a ser, mejor dicho, el tipo de predicado va a ser un predicado nominal. ¿Te das cuenta? Voy a hacer una cualidad de la sobrina, ¿no? Sebastián me encontró estudiando. Ya. ¿Quién me encontró estudiando? Sebastián. Profesor, entonces Sebastián sería el sujeto. Correcto. Sebastián sería el sujeto. Me encontró estudiando sería el predicado. Entonces acá encontramos sujeto y aquí encontramos el predicado. Perfecto, profe. Ahora, de Sebastián no se está diciendo nada, profe, solamente se está diciendo que se lo encontró estudiando. Entonces, no da una cualidad de Sebastián, sino da una acción, por lo tanto es un predicado, ¿no es cierto?, verbal. ¿No? Ya sabes el nombre que también reciben este tipo de predicados, ¿no es cierto? Ya sabes que el predicado nominal se le llama atributo y el predicado verbal se llama predicativo. Dicen todos ustedes allá. Está indicando de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, esta coma indica el verbo, ¿no? Todos ustedes allá. ¿Cuál es el predicado entonces? Allá. Profesor, acá encontramos un circunstancial.
Entonces, por ejemplo, todos ustedes, sujeto, allá, predicado. Sujeto, ¿no es cierto? Y este sería el predicado. Profesor, ¿predicado verbal o nominal? Predicado verbal, porque no estamos dando una condición de ellos, sino simplemente estamos diciendo o estamos refiriéndonos a la acción. Predicado verbal, mira, ahí está. Ah, profesor, correcto. Y allá, profesor, ¿qué cosa es circunstancial del lugar? Indica un espacio o indica un sitio. La vida es bella. ¿Qué cosa es la vida? Es bella. Entonces la vida es sujeto, ¿no es cierto? Y el predicado es bella. Entonces, profesor, la vida es sujeto y es bella sería el predicado, sí. Ahora estamos dando una cualidad de la vida, claro, profesor, estamos diciendo que la vida es bella. Entonces esto es predicado nominal. Nominal, ¿correcto? Ahí está. Mi padre, mi héroe. En vez de poner es mi héroe, colocamos la coma, ¿no es cierto? Entonces, coma elíptica, ¿no? Reemplaza el verbo. Entonces, mi padre, sujeto, mi héroe, predicado. Entonces, acá encontramos sujeto y acá el predicado, correcto. Ah, profesor, entonces estamos dando una cualidad de mi padre, claro, estamos diciendo que es mi héroe, es un predicado nominal, ¿correcto? Es nominal. Ah, ya, profesor. Entonces, para acordarme, ¿no? ¿Hemos subrayado el predicado? Claro que sí. Los hemos clasificado, claro, en predicado verbal y predicado nominal. Para acordarnos el predicado nominal también se le llama atributo. ¿Ya? Atributo. El predicado verbal se llama predicativo. ¿Ya? Entonces acá encontramos el predicativo. ¿Ya? Para no olvidarnos, aquí encontramos el atributo y aquí encontramos el atributo. Ahora, eso también tiene que ver con qué, chicos, con que si la oración está en voz activa o en voz pasiva, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, eso es lo que me piden en el ejercicio número 1 y espero que tú lo hayas subrayado de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, en el ejercicio número 2 en romano piden que reconozca el predicado y que encierre el núcleo. Tú sabes que el núcleo puede ser un verbo, ¿correcto? Pero también puede ser un verbo compuesto, aquel verbo que se le agrega un elemento auxiliar. O también puede ser una frase verbal o una perífrasis verbal que implica de alguna manera la presencia de 3 palabras para indicar una acción. Por ejemplo, voy a ir, ¿no es cierto? Representa que estoy yendo, una sola palabra, pero con 3 elementos adicionales, ¿no? Entonces, definitivamente esa es una perífrasis verbal. Ahora, me piden que reconozca el predicado y que encierre el núcleo. O sea, me piden que encierre el verbo compuesto o la perífrasis verbal. Cualquiera de los 2 elementos, pero que lo subraye. Entonces dice la primera oración: para pagar sus deudas, ellos vendieron su casa. Ya, para pagar sus deudas, ellos vendieron su casa. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron para pagar sus deudas? ¿Qué hicieron ellos para pagar sus deudas? Entonces vendieron su casa. Entonces, profesor, yo debo decir en este caso que vendieron su casa sería el predicado, claro. Entonces, esto sería de alguna u otra manera el predicado. Hasta acá, el predicado, ¿correcto? El predicado. Ahora, se supone, y esto es muy importante, que el núcleo tiene que ser siempre el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo acá? Vendieron, ¿correcto? Ese es el núcleo del predicado. Y profe, ¿y su casa qué sería? Donde recae la acción objeto directo. Tú tienes que hacerte la pregunta: ¿qué vendieron para pagar sus deudas? Ellos, su casa, objeto directo. Profe, pero acá no me piden el objeto directo, solamente el núcleo, ya lo reconociste. Simplemente te estoy de alguna u otra manera dando una introducción para que cuando lleguemos al objeto directo no te vayas a olvidar, ¿ya? El equipo será inscrito en el campeonato de fútbol, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién será inscrito en el campeonato de fútbol? El equipo. O sea, profesor, que será inscrito en el campeonato de fútbol sería en todo caso, ¿no es cierto? Sería en todo caso, ¿no? El predicado, correcto. Todo esto de acá
sería el predicado. Todo eso de allí sería el predicado. El predicado, ¿correcto? Ahí está. Ahora, profe, acá encontramos un verbo simple, no, porque no es una sola palabra, es un verbo compuesto porque tiene dos, mira. Del verbo ser, ¿no es cierto?, será inscrito. Entonces todo esto es el núcleo del predicado. Profe, en el campeonato de fútbol, ¿qué será? Circunstancial, ¿no es cierto?, del lugar. ¿En dónde será inscrito? En el campeonato de fútbol, ¿correcto? Y dice, en Nazca encontramos a Renzo. ¿En dónde encontramos a Renzo? En Nazca. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el predicado, no? Encontramos a Renzo en Nazca. Entonces, ¿dónde sería? Nosotros encontramos a Renzo. Todo eso es el predicado, ¿no? Encontramos a Renzo en Nazca, ¿no es cierto? Todo esto de acá es el predicado, mira. Porque el sujeto es tácito, no está nosotros encontramos a Renzo en Nazca. El sujeto es tácito, no está presente. Entonces, yo sé por ende que el núcleo predicado acá sería encontramos, núcleo predicado. A Renzo, ¿no es cierto?, sería el objeto directo, ¿no? Y en Nazca sería el circunstancial del lugar. ¿Correcto? Profesor, entonces ya voy entendiendo. Siempre el núcleo del predicado va a ser un verbo compuesto o una perífrasis verbal. Correcto. ¿Ya?